Esta mañana quisiera iniciar recordando cómo a nosotros se nos presentó el siglo XXI. Y es que nos los mostraron como una edad o como un periodo de oro. Pero lo que hoy día, hermanos, está brillando no es precisamente el avance tecnológico de nuestros tiempos. Lo que nosotros hoy estamos viendo es el deterioro de una sociedad inmoral que ha rechazado lo tradicional, lo normal, lo bíblico, para imponer de manera legal lo que es irracional. Y cuando hablo acerca de esto, me estoy refiriendo a que nuestra sociedad, los gobiernos, los políticos, ellos lo único que deben hacer es defender lo moral, es decir, el matrimonio, la vida. Los políticos solamente deben aceptar esto y sostenerlo, apoyarlo. Pero los políticos, hermanos, no están para educar a nuestros hijos. Los políticos no están para introducirse en las familias. Los políticos no están para crear matrimonios, simplemente para apoyar el matrimonio. Ni tampoco para crear vidas, solamente para apoyar la vida. Ellos no son los que deciden qué es legal y qué no es legal. Lo que define lo que es la legalidad de lo moral en nuestros tiempos es la infalible palabra de Dios. Pero ¿cómo es que nosotros llegamos a esto? ¿Cómo nuestra sociedad hoy día está tan manchada y tan corrupta? Esto es gracias al relativismo, a esa era posmoderna, donde se ha introducido en todos los niveles de nuestra sociedad y donde todos tienen la razón. Cuando hablamos acerca del relativismo, estamos diciendo de que todo es verdad. Toda persona tiene la verdad, tiene la razón. La vida es verdad, el aborto es verdad, el matrimonio entre un hombre y una mujer es verdad, el matrimonio entre un hombre y un hombre es verdad. Eso lo ha hecho el relativismo. Pero esto, que es tan desastroso, tan monstruoso, esto habla de que la iglesia entiende de lo que hoy estamos experimentando es una urgencia moral. Y la urgencia moral, hermanos, demanda una acción rápida por parte del pueblo de Dios. Porque no solo estamos hablando de una urgencia moral, porque la urgencia moral se debe a una urgencia teológica por la verdad. La inmoralidad se comenzó a expandir cuando la verdad teológica se comenzó a reducir. Nosotros necesitamos volver a las sendas antiguas. Nosotros necesitamos volver a la exposición de su palabra. Esto nos muestra que solamente la Escritura y solamente los que predican conforme a la Escritura pueden tener una verdad absoluta. Porque lo que hacemos es propagar una verdad que ya está hablada y declarada en su palabra. Pero quiero dejar bien claro que la iglesia hoy día no es llamada a moralizar una nación. Nosotros somos llamados a tener vidas morales. De hecho, la vida cristiana es una vida moral en todos sus aspectos. Porque una y otra vez encontramos en las epístolas la manera digna de vivir. Dice, vivir de manera digna conforme a la verdad del Evangelio. Así que nosotros los cristianos somos llamados a ser hombres y mujeres de una moral digna conforme a la palabra de nuestro Dios. Una cosmovisión secular no puede sostener un absoluto moral. Y esto se debe, hermano, a como se lo decía anteriormente, de que todos tienen la razón y todos tienen la verdad. Esto es el resultado de una cultura posmoderna donde nunca se puede contradecir al otro, porque todos tienen la razón. Y es allí
donde nosotros nos vamos a introducir al sermón de hoy, que es titulado conforme a la guía de Revolución Sexual del pastor Miguel Núñez. El sermón es titulado La revolución moral de nuestros días. Y este sermón está estructurado en 3 partes. En primer lugar, hermanos, veremos qué es la moralidad. En segundo lugar, nosotros veremos destruyendo los fundamentos morales. Y en tercer y último lugar, nosotros vamos a hablar acerca de qué hacer ante la destrucción moral. Y esto es importante para todos los que estamos acá y para aquellos que están ausentes también. Porque si nosotros, hermanos, no actuamos ante lo que está ocurriendo hoy día, nosotros vamos a ser llevados por una corriente anticristiana. Y es allí donde yo quisiera iniciar leyendo el Salmo capítulo 11, exactamente el versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Se pregunta David. Y lo que nosotros observamos en este salmo es que David dice que cuando sus enemigos pretenden destruir el fundamento de su reino, de su vida, aún Dios sigue reinando. Aún Dios sigue examinando la vida de todos los hombres. Y que este Dios preserva la vida del justo, pero este Dios castiga la vida del inmoral. Y lo que nosotros esta mañana vamos a aprender con este versículo y sobre este tema, revolución moral de nuestros días, es lo siguiente. Cuando los fundamentos morales son destruidos, el Señor sigue reinando sobre el justo y el impío. Unos reservados para ira y otros preservados para vida. Lo que David ve en el Salmo y lo que nos muestra a nosotros es que cuando esos fundamentos morales del matrimonio, de la vida, de lo correcto en esta sociedad, está siendo socavado por los impíos y por los malvados, el Señor reina. El Señor reina sobre el justo y sobre el impío. El Señor reina sobre los suyos. Pero lo que es bastante consolador es lo que hallamos. Él ha reservado a unos para ira, pero Él ha preservado a otro para vida. Ahora, vamos a pasar a la primera parte de este sermón. ¿Qué es la moralidad? Nuestra norma suprema de moral cristiana no es otra que la palabra de Dios. La infalible e inerrante palabra de Dios. Las sagradas escrituras. La Biblia es la norma que nosotros tenemos. La norma suprema de vida. Ella misma nos confiere la perfecta sabiduría de un Dios omnisciente, pero también de un Dios soberano. Así que lo que nosotros necesitamos es solo escritura. La sola escritura es suficiente para mostrarnos la manera de vida que debemos llevar como cristianos. Ahora, cuando hablamos acerca de la moralidad, estamos hablando acerca de costumbres, de hábitos y también de formas normales de comportamiento que se encuentra dentro de una cultura. Pero esto no quiere decir que todo comportamiento, que todo hábito o que toda forma normal de una cultura sea realmente bíblica. ¿Ok? Así que una cultura puede tener hábitos, normas y forma de vida distinto a la Biblia, y esto no significa que nosotros vayamos a abrazar esas verdades, que realmente no son verdades. Pero,
¿qué es la moralidad? Es una ciencia descriptiva. La moralidad es una ciencia descriptiva. En otras palabras, hermanos, la moralidad es un método para describir la manera en que las cosas operan o se comportan. En este caso, estamos hablando de personas. Es decir, hermanos, la moralidad describe lo que alguien está haciendo en realidad. Tienes tres conceptos juntos acerca de lo que es la moralidad. Es una ciencia descriptiva, pero también es un método para describir la manera en que las cosas se comportan u operan. Pero también podemos decir que la moralidad describe lo que alguien está haciendo en realidad. Ahora, nosotros a veces caemos en el error de creer que ética y moralidad es lo mismo, y no lo es. La ética tiene que ver, hermanos, con la obligación de lo que nosotros los hombres debemos hacer. En pocas palabras, la ética es un imperativo, lo que el hombre está obligado a hacer. La moralidad no es un imperativo, es un indicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la moralidad es la realidad del comportamiento del hombre, aun cuando este comportamiento sea contrario a la ética. Es decir, el hombre está obligado, según la ética, a hacer algo, pero la moralidad dice lo que ese hombre realmente está haciendo. ¿Acaso no es por esto que las personas dicen, pero ese que es cristiano? ¿Por qué? Porque la manera de vida de ese individuo es contrario a la ética cristiana, a lo que la Biblia exige de los cristianos. Ya va, ¿ese es cristiano, pero fornica? No. En realidad no es cristiano. Pero esa es la realidad de su comportamiento y de su hábito. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de la realidad del comportamiento de ese individuo. Eso no se puede ocultar. Estamos hablando de hechos palpables en la vida de un profesante o de un creyente. ¿Ves lo diferente acerca de este asunto? Hermanos, el comportamiento de nosotros como cristianos revela el carácter de Dios, porque es el carácter de Dios el que suple nuestra ética, el que todo lo conoce, el que todo lo sabe. Ese Dios es el que suple la ética. Y recuerda, la ética es el mandamiento, es cómo el hombre debe vivir. Entonces, ¿quién suple la ética cristiana? Solo Escritura. Solo Escritura dice de la forma en que nosotros debemos vivir y estamos obligados a vivir. No es el capricho de una iglesia local. No es el capricho de un pastor. No, es lo que demanda solo Escritura sobre el comportamiento de nosotros los hombres, que profesamos a un Cristo vivo. El marco definitivo por el cual podemos discernir lo que es correcto, bueno y agradable para Dios está en solo Escritura. Viendo entonces cómo es que nosotros los cristianos debemos conducirnos, que es a través de la sola Escritura, pasemos al primer punto que está íntimamente relacionado con nuestro versículo 3 del capítulo 11, destruyendo los fundamentos morales. Si los fundamentos son destruidos. Las palabras en el Salmo 11 son las palabras de un hombre, de un salmista, de David, que está atravesando un momento en el que sentía que las bases de su reino estaban tambaleando, como lo dice la guía. Este hombre, hermanos, está en una posición
prácticamente inestable. Pero cuando tú lees el Salmo, tú dices, ¿realmente estas son las palabras de David? Yo entiendo que el Salmo es de David, pero esto es lo que David está experimentando. Te das cuenta que no es David, son los amigos de David. Hermanos, tú lees el Salmo y dice, para el director del coro, Salmo de David. En el Señor me refugio. Mira cómo él inicia. El Señor es mi refugio. Pero luego él se pregunta, ¿cómo decís? Él no dice, ¿cómo digo? Sino como otros dicen. ¿Cómo decís a mi alma, a mi vida, huye cual ave al monte? ¿Ves que no es David el que está diciendo esta pregunta, el que formula esta decisión de escapar por la presión? No, hermanos. David nos está diciendo acá que sus buenos amigos, estos buenos amigos de David, tienen miedo. Porque los fundamentos están siendo socavados. Estos amigos de David le dan una opción a David, es, David, así como el ave vuela a los montes, corre, preserva tu vida, guárdate, David. Hermanos, en medio de una sociedad como esta, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Vacúnate, debes vacunarte, debes censarte, debes ir a votar. Preocúpate por tu vida, por tu familia. Hazlo, corre a los montes. David dice, no, mi refugio está en el Señor. Yo no soy como un ave que sale corriendo, volando hacia los montes. No. Hermanos, David muestra en este salmo que tiene un sistema de valores muy alto, por encima al de sus amigos. Y es allí donde él sigue diciendo, porque aquí los impíos tensan el arco, preparan su saeta sobre la cuerda para flechar el oscuro a los rectos de corazón. Hermanos, David está diciendo, mi vida y la vida de ustedes de este reino está a punto de ser destruida. Pero yo no voy a huir a los montes. Yo no voy a huir a los montes. Hermanos, yo me he reunido y he tenido algunas conversaciones con algunos buenos hermanos, pastores, predicadores, líderes de iglesia. Y cuando hablamos sobre lo que ocurre hoy día, ellos dicen, yo no me voy a vacunar, no puedo vacunarme. Y a pesar de que dentro de la membresía de mi iglesia hay gente que se ha vacunado, yo le he dicho, por favor, no vacunen a sus niños. Hermanos, hoy día la sociedad en el mundo está exigiéndole a los padres que vacunen a los niños. Y Pfizer acaba de admitir que aquellos niños entre 5 y 12 años que son vacunados, estos niños en un futuro pueden sufrir de dos cosas: miocarditis y pericarditis. Estoy hablando sobre problemas cardíacos. ¿Quiénes son los principales responsables de esto? ¿El gobierno? No, hermano. Son los padres que cuando ven que los fundamentos son sacudidos, ellos ceden ante la presión. Hermanos, si tú ya lo has hecho, si tú ya te has vacunado, está bien, pero no coloques en riesgo la vida de tus hijos. Hermanos, esto no se trata acerca de una conspiración, esto no se trata acerca de la marca de la bestia, esto se trata que la misma farmacéutica ha dicho. Hermanos, hay un comunicado donde ellos lo están diciendo, aprobado por ellos mismos, donde tu hijo de 5 a 12 años puede sufrir problemas cardíacos en un futuro. Lo que hoy día está ocurriendo en el mundo, hermanos. Alguien decía que la pandemia solo acabará cuando los hombres decidan salir de sus casas. Hermanos, nos han quitado la libertad, nos han quitado nuestro derecho. No solo el derecho de ser libre, sino el derecho de una libre educación. Ellos han destruido los fundamentos morales de la nación. Pero en medio de todo esto, David dice, Dios orquesta esto porque Él está en su templo, en su santo templo.
Él está sentado en su trono y Él examina a todos los hombres. Hermanos, en la guía, Miguel Núñez dice que Dios orquesta estos momentos para venir a nuestro encuentro y recordarnos su fidelidad. El campo de batalla, hermanos, el campo de batalla está en el corazón, pero también en la mente de nuestros hijos. ¿Qué ven tus hijos hoy día? Hermanos, en estos días estaba viendo una serie con mi esposa y la serie parecía bonita, pero el mensaje que daba la serie era la aprobación homosexual, hermano. Hermanos, estamos siendo asediados en todos los aspectos, por una sociedad inmoral, una sociedad que pretende legalizar lo que está irracional. Y aún cuando los hombres, ellos pretendan legalizar lo inmoral, nosotros somos llamados a no someternos a aquello que va en contra de solo Escritura. Recuerda, los políticos no crean el matrimonio, ellos solo lo respetan. El buen regalo de Dios acerca del sexo está siendo pervertido en nuestro tiempo. Hermanos, hoy día no hace falta que te cases. Hoy día le llaman concubinato. Sin casarte, tú puedes firmar algo y ya. El matrimonio no es esencial. Hoy día un muchacho puede tener relaciones sexuales con otra y no hay problema. En España están enseñando en los colegios cómo tener sexo drogándose. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Los fundamentos o los valores cristianos están siendo destruidos. A pesar de todo esto, hay personas moralistas, que es diferente, es decir, no cristianas, que están de acuerdo con los valores morales cristianos, aun cuando no creen en Jesús, como la verdadera solución para un mundo caído como este. Tenemos el caso de Agustín Laje. Él no es cristiano, pero él defiende los valores morales cristianos. La vida, el matrimonio. Y muchas personas le han dicho, pero tú eres cristiano. Él dice, yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano, pero esto es lo que defiendo. Así que, aun cuando nosotros creemos que todos tienen sus rodillas dobladas a Baal, es mentira. Hay hombres que aún no han doblado sus rodillas cuando los fundamentos morales cristianos están siendo destruidos. Yo observaba una estadística que puedes ver y buscar en el libro, una estadística sobre los Estados Unidos. Dice que en el año 62 se prohíbe orar en las escuelas públicas en Norteamérica. En el año 63 prohíben la lectura de la Biblia en todas las escuelas públicas de Estados Unidos. En el año 68 se declara inconstitucionales las leyes que prohíben la enseñanza sobre la teoría de la evolución. En el año 73 se legaliza el aborto a petición. En el año 87 se anulan las leyes que requería la enseñanza de la creación si se iba a enseñar la teoría de la evolución en las escuelas. En el año 2004, Massachusetts se convierte en el primer estado en aprobar el matrimonio homosexual. En el año 2013, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos aprueba el matrimonio homosexual. ¿Ves cómo se ha ido deteriorando poco a poco los valores cristianos en Norteamérica? Hermanos, ¿qué te está enseñando esto? Que los poderosos van a caer. Estados Unidos se funda con valores cristianos, pero los Estados Unidos comenzaron desde años atrás a sacar esos fundamentos morales cristianos dentro de su constitución.
Así que los Estados Unidos hoy día no es, hermanos, el mejor ejemplo a seguir. No lo es. Los Estados Unidos fue en un pasado el mejor ejemplo a seguir. Hoy día los Estados Unidos no lo es. Pero, ¿dónde surge todo esto? Yo observaba un pastor que decía que él en un momento determinado llevó a su familia, a sus hijos, a Pompeya, aquella región que fue destruida por un volcán. Y él dice, cuando nosotros que estábamos en Pompeya, tuvimos que cerrarle los ojos literalmente a nuestros hijos, porque todo lo que quedó consumido por el volcán hablaba acerca de inmoralidad sexual. Las ruinas de Pompeya hoy día te muestran a ti la inmoralidad sexual. Así que hoy está tallado, sin duda alguna, en Pompeya, el sexo ilícito. La pornografía. ¿Qué es la pornografía, hermano? Los valores cristianos siendo destruidos poco a poco. Es tan fácil hoy día ver pornografía. No necesitas ir a alquilar un video, ¿no? No necesitas comprar una revista pornográfica. Hoy tienes un teléfono inteligente. Hoy tienes la internet. Hoy quieres descargar una película en internet y te van a colocar pornografía. Hoy lo que quieras hacer en la internet, siempre está la pornografía de por medio. ¿Sabías tú que para nosotros los hombres la pornografía es diferente a la mujer? Los hombres necesitan de imágenes pornográficas para poder excitarse. Eso se le conoce como esa hormona serotonina o la famosa hormona de la felicidad. Y esto te hace adictivo una y otra vez. Y te vuelves esclavo de la pornografía. La mujer es diferente. La mujer no necesita de imágenes. La mujer solamente necesita de lectura romántica, como los famosos doramas o las famosas series japonesas o coreanas, donde sus mentes comienzan a elaborar, pero de una manera increíble, hermano, escenas pornográficas sobre romanticismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día? Apoyando eso. Estamos de acuerdo con eso. Hermanos, nuestros valores son diferentes a los valores del mundo, hermanos. Y es allí donde David dice, versículo 3, si los fundamentos son destruidos, si mi reino es destruido, si mi ejército es destruido, hermanos, ¿qué vamos a hacer? El sexo está siendo pervertido, el matrimonio está siendo devaluado. Hoy día los hombres que deberían proteger a las mujeres, que deberían resistir cualquier ataque, hoy día son consentidos y consolados por sus mamás como niñas. Los hombres son hombres y nosotros los hombres tenemos mayores capacidades en fuerza para que esta fuerza sea administrada a favor de las mujeres. Pero no. Hoy día los hombres, hermanos, parecen mujeres, no pueden hacer peso. Hoy día los hombres tienen que tener un peinado como las mujeres. Hoy día los hombres duran más en el espejo que las propias mujeres. Su peinado tiene que ser único. Su ropa tiene que ser única. Los zarcillos, hermanos, los piercing. Yo me quedé impresionado el día de ayer cuando estaba en la empresa. La cantidad de jóvenes que se ha introducido a esa empresa es increíble. Pero no solamente la multitud de jóvenes, sino la manera inmoral de ellos. Homosexuales trabajando allí, con cabellos pintados, mujeres con chores, dentro de una empresa del Estado. Eso no se permitía antes. Tú antes no podías entrar en la escuela de tu hijo en licras. Yo me recuerdo cuando estaba pequeño que había unas normas en la puerta de cada escuela pública que decía prohibido el uso de gorras cuando se canta el himno nacional.
Prohibido venir en licras o en descotes. Ya eso, ya eso es legalismo. Eso no es legalismo, hermano. Eso es lo que el mundo inmoral ha tratado, hermano, de legalizar. Estamos hablando, hermano, de una era de pornografía, de tráfico sexual, de ideología de género, pero nada de esto es malo. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Y como todo es relativo, todos tienen la verdad, la razón. Hermanos, nosotros no creemos en ningún relativismo. Nosotros creemos en una verdad absoluta que está en la palabra de Dios. Y es por esto que cuando Roma caía y estaba siendo invadida por unos bárbaros, los romanos dijeron: oh romanos cristianos, la ira de los dioses paganos se ha derramado sobre nosotros porque hemos sido infieles a los dioses de Roma, porque los romanos habían aceptado el cristianismo. Así que toda esta superstición los lleva a ellos a decir que están siendo dominados por los bárbaros debido a su lealtad al Dios de los cristianos. Y San Agustín dijo: tienen demasiada confianza en Roma. Toda ciudad va a caer, Roma va a caer. Por lo tanto, vas a ser desilusionado. ¿Recuerdan hace años atrás? Un hombre de edad media, un militar, que sale entre una gran multitud diciendo que ahora va a haber igualdad en Venezuela y que este hombre comienza a ganar adeptos y comienza a tener más seguidores y que el mundo ahora habla de este hombre. Él dijo: y nosotros gobernaremos hasta el año 2021. El Señor acabó con él hace años atrás. Hermanos, todos los que se han levantado como un monarca, como un rey, todos han sido destruidos por ese gran rey. Todos, hermanos. ¿Qué del imperio de Babilonia? ¿Qué del faraón? Solo quedan ruinas, pirámides. ¿Qué de Babilonia? Solamente quedan sus grandes e impresionantes puentes colgantes. Hermanos, lo que queda es historia. Todos los que crecen, también esos mismos caerán. Así como un sembrador tira su semilla en la tierra, él espera que esa semilla produzca fruto, pero luego que produce fruto, ¿qué va a hacer usted con ella? La va a cortar. Todo lo que sube, eso también va a bajar. Dicho esto, pasemos a nuestra última parte. ¿Qué hacer ante la destrucción moral? Segunda parte del versículo 3. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Huir como el ave a los montes? David dice: no, no puedo. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Encerrarse en sus casas porque no está vacunado? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Llorar y lamentarse porque no tiene un certificado? No, David dice: el Señor es mi refugio. ¿Qué ha de ser el justo, hermano? Nuestra batalla no es pequeña, como lo dice Miguel Núñez, pero es una batalla que los cristianos debemos librar y ganar con la ayuda de Dios, por medio de Él y para Él. ¿Qué podemos hacer nosotros en una sociedad como esta, inmoral? Batallar, hermano. Dar la batalla por una cosmovisión bíblica. Que cuando nuestros hijos estén en la escuela romana, siendo instruidos por romanos, nuestros hijos le digan a todos los demás los valores cristianos. Si todavía has decidido que tus hijos estén en una escuela secular, puedes hacerlo. Que tus hijos siembren las verdades de un pensamiento cristiano, de un pensamiento único, no nuevo, un pensamiento que está aquí en la palabra de Dios. Que nuestros hijos puedan ellos defender el matrimonio entre un hombre y una mujer.
Que nuestros hijos puedan decirle al profesor que eso está mal. Pero ¿cómo? ¿Cómo nuestros hijos, hermanos, pueden hacer esto si están siendo educados por personas no cristianas? Tú como padre y como madre debes enseñarles valores cristianos. Si no hay valores cristianos en ellos, van a haber valores mundanos. Y cuando el día de mañana ellos digan, no quiero ninguna verdad absoluta, sino relativa, tú eres el culpable. Esa es la realidad de todo. Hermanos, no le echemos la culpa a Roma de la educación de nuestros hijos. Son nuestros hijos y la educación es nuestra. Y para esto, si un padre no se ha preparado, debe prepararse. Si un padre no sabe de matemática, debe iniciar a estudiar matemática. Si un padre no sabe de biología, debe leer y estudiar sobre biología. Los padres, los abuelos, son responsables también. Quizás tú digas, bueno, yo soy abuelo hoy, ¿qué puedo hacer yo? Hermanos, tú como abuelo puedes luchar, tú puedes batallar, tú puedes sembrar valores en tus nietos. Llévalos al campo, enséñale a trabajar la tierra, muéstrale lo que es un hombre, lo que un hombre debe hacer. Eso es lo que tú debes hacer. No juzgues o no digas, mira lo que son, sin hacer nada. Si no estás haciendo nada, tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Tú y yo somos llamados, hermanos, a sembrar esta como visión bíblica en una sociedad caída. Pero tenemos nosotros ejemplos para hacer esto, para batallar de esta manera. Sí, sí lo hay. Antiguo Testamento. ¿Recuerdas a Daniel? Lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, ha salido un decreto real. Nadie puede orar sino nada más al rey. ¿Qué hace Daniel? Huye a los montes, se esconde. Dice la escritura que las ventanas de su casa estaban abiertas y que cualquiera podía ver lo que él hacía. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes? ¿Por qué tienes miedo? Hermanos, alguien decía que nosotros los cristianos debemos ser las personas menos intimidables en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque si nos matan, nos hacen un favor. Nos acercan a la presencia de nuestro Señor. ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la cobardía? Daniel abre las ventanas y ora al Señor. Y por eso es echado al foso de los leones. Solo Daniel, ¿qué de sus amigos? ¿Lo recuerda? Cuando fueron echados allá al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no cede ante la presión inmoral e irracional de esta sociedad. Hermanos, nosotros no podemos hacer más allá sino enseñar lo que debemos hacer. Tú eres responsable de las decisiones que elijas tomar, no yo. Cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que vamos a elegir en un futuro a tomar. Nosotros estamos acá para enseñar, pero que se pueda decir también de nosotros, así como se dijo en Hechos capítulo 5, versículo 28. Vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. Que los consejos comunales, que los gobernantes, que nuestros vecinos digan, ustedes los cristianos han llenado nuestra localidad con su enseñanza. No importa que les incomode, pero que nosotros llenemos no solo nuestros hogares, sino otros hogares con la enseñanza de la palabra de Dios. Dios nos recuerda en este pasaje y en este tema de que Él es un Dios que está en su trono reinando, que Él reina cuando los poderosos pretenden abolir lo moral, lo ético cristiano, que Él reina y que Él tiene el control de todo y que nadie va a frustrar sus planes. Cuando están devaluando el matrimonio, nosotros debemos descansar y entender que Dios lo está permitiendo.
pero tenemos también que luchar. Hermanos, tenemos la oportunidad de reunirnos con políticos, hablemosles la verdad. Tenemos la oportunidad de hablar con intelectuales, hablemosles la verdad. No calles, si eres cristiano, habla y di, hermano, lo que está ocurriendo y lo que debe ocurrir. Si no me equivoco, en Filipinas se había exigido que dos personas del mismo sexo se casaran. El país parece que no quiso y al parecer ellos realizaron una demanda para ser juzgado en la Unión Europea, pero la Unión Europea parece que se compone de muchos países y solo un pequeño grupo de países está a favor del matrimonio homosexual, así que ellos allá también fallaron. ¿Qué estamos diciendo? Que aún hay muchos países que no han apoyado el matrimonio homosexual. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hermanos, podemos hacer comunicados, podemos llegar y hacer una carta a un periódico, podemos utilizar nuestras redes sociales para hablar la verdad, podemos grabar un video, hermanos, y colocarlo en un sitio público para que lo vean. Podemos pararnos en el metro y hablarles, hermanos. Sí hay opciones para hacerlo. Pero quiero que entiendas que por otro lado, ese Dios que tiene el control de todo, también es un Dios que aborrece y que hará una vida de tormento, de miseria y de calamidad a todos los que amaron el mal. Así que el injusto se puede deleitar en este tiempo, pero tiene que recordar que Dios va a acabar con sus vidas. Quisiera terminar con dos aplicaciones. La primera de ellas va dirigida a la iglesia, a los hermanos. Iglesia, deseo que recuerdes que los justos son preservados cuando los fundamentos son socavados. Los justos son preservados cuando los fundamentos son socavados. No te desanimes, pelea la buena batalla hasta el final. ¿Y sabes por qué debes hacerlo? Porque pronto vas a contemplar el rostro de tu Señor. Pronto, bien sea que seas parte de la resurrección o no, lo vas a mirar. Y por último, pecador, amigo, recuerda que cuando tú estás destruyendo los fundamentos de Dios, Él ya ha determinado tu destrucción. Pero si hoy te arrepientes, podrás ser excluido del juicio de Dios. Tú puedes estar hoy destruyendo estos fundamentos, apoyando la homosexualidad, apoyando el aborto. Y cuando los estás haciendo, debes entender de que Dios ha determinado eliminarte, acabar con tu vida. Y tienes que tener esto presente para entender el peligro en que te hallas. Y así entender desde ya que tú necesitas ese arrepentimiento genuino. Y solo así podrás ser excluido de la ira de este gran Dios.